hablando de ese tema, la nueva izquierda, lo que se llama los progres, se jactan de enarbolar la bandera LGBTI con una imagen de Che. Sí, eso es como ver un judío con una imagen de Hitler, marchar con una imagen de Hitler. Exacto. Lo que pasa es que la revolución cubana está creada, está formada por mitos. Y es algo oscuro enseñar a un niño a querer ser como una persona tan oscura de alma como era Ernesto Guevara de la Serna. Los muchachos de Confilo que utilizan mucho la palabrita esta de dominación cultural. Como si el manifiesto comunista se hubiese firmado en la Sierra Maestra. Es decir, como si los muñequitos rusos los hubiesen realizado en el ICRT. Como si la historia... Que dé mi opinión sobre algún tema que estaba hablando de ese día y yo le dije, profe, ¿usted quiere que yo le responda mi real opinión o lo que usted me enseñó a decir? Se acabó. No, ya, el silencio total, Leandro para la dirección y ya. Y entonces yo no tendría cara para como yo fui, decirle a mi hijo que no piense, que no. No. Tú resérvate las cosas y tú solamente di lo que te enseñan. Tú repites. Tú no pienses, tú repites. Si a mí no me... Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy estaremos hablando de la falsa imagen que la revolución cubana le ha vendido durante tantos años al mundo sobre el Che Guevara. Bienvenido, Ricardo, una vez más. Después de un tiempo que he estado medio agripado, no hemos podido hacer podcast. Bienvenido. Hola, Leo. No, y hoy el tiempo está... Parece que estamos en Londres, hacer. Sí, está gris. Lluvia, viento, humedad. No, solamente nos falta un té en una esquina. Sí. Pero bueno, este tipo de programa no lo podemos hacer en una esquina porque vamos a dar el bound, vamos a dar el bound en el presidio modelo de Isla de Pino. Bueno, cuéntame sobre este tema. Esto es un tema bastante polémico, un tema que a la gente le causa urticaria muchas veces tocarlo, pero nos toca, así que vamos allá. ¿Cómo estuvo esa imagen idealizada sobre Ernesto Guevara que le ha vendido la revolución cubana al mundo? Con la que se apoyan los comunistas de enarbolar la bandera de el heroico, sí y siempre, metiendo bajo la alfombra toda esa historia oscura que hay detrás de ese personaje. Yo creo que a lo primero que hay que remitirse es a una de las ideas más crueles dentro de la fraseología de los 64 años de revolución, que es precisamente de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Una frase bastante... Yo estoy seguro que sí. Para mí yo la veo súper oscura y súper macabra. Si nosotros en la primaria hubiéramos tenido una real conciencia, aún siendo niños, de manera hipotética, nosotros, yo estoy seguro que casi ningún niño, para no ser absoluto, diría que pioneros por el comunismo seremos como el Che. Precisamente porque ni siquiera nuestros maestros sabían exactamente quién fue el Che, de dónde provenía el Che, qué sucedió con el Che después de la revolución, cuáles fueron los tejemanejes que pasaron entre Fidel Castro y el Che Guevara, por qué se fue para el Congo, todo eso la podemos conversar. Pero yo creo que primero hay que remitirse a pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Qué significa seremos como el Che? ¿Qué significa para un niño? Es decir, para un niño ser como el Che. Porque ellos le venden la imagen a los niños de que el Che es una persona heroica, un hombre valiente, que luchó por los humildes, pero ya, no, claro. ya es hasta ahí. No, claro, y además, déjame decir una cosa. A mí me encanta, y creo que lo hemos hecho siempre de manera muy espontánea, de que cada vez que vamos a analizar un tema sobre Cuba, podemos hacerlo desde una frase. Desde una Exacto. frase que yo creo que es el mayor y mejor ejemplo que podemos dar a la hora de conversar sobre estos temas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que el lema, la frase de seremos como el Che tiene que ver precisamente porque el Che significó para los estatutos de la revolución la creación y el fundamento y el resultado de lo que es el hombre nuevo. Sí, de lo que ellos llamaron. De hecho, fue el Che el que definió
el hombre nuevo, ¿no? El hombre creado bajo el brazo protector y totalitario de la revolución. Que si analizamos hoy al hombre nuevo que tenemos en la sociedad civil cubana, lo que tenemos, lagartijas con agua Milord en la sangre. Y es del carajo, porque el Che fue el primero que dijo, yo lo tengo apuntado por aquí, porque espérate, yo sí quise buscar información porque esto es un tema súper interesante. El Che durante su viaje por Latinoamérica, entre el 51 y el 52, en su diario, el Che escribió mucho, escribió, degollaré a todos mis enemigos. Eso ya te va dando una entrada de lo que el hombre se convirtió. Te va dando un prólogo. Pero después, el tipo dijo que el verdadero revolucionario tenía que convertirse en una máquina de matar. Ya estamos hablando después de la revolución. Que para mí esa es la esencia, que aunque ellos lo patio muerte es eso. el patio muerte, pero igual lo han llevado mucho más allá. Para mí esa es la esencia de la izquierda internacional, que ellos se las dan de muy pacifistas y esto, pero son los primeros que cuando un gobierno lo eligen democráticamente, que a ellos no les gusta, quieren dar un golpe de estado para restablecer la democracia que ellos quieren. El único que ha tenido timbales, malos timbales, fue el Che cuando dijo públicamente ante el mundo, sí, fusilamos y hemos fusilado. Y seguiremos fusilando. Mientras sea necesario. Pero de nada de eso se habla. No, de nada de eso se habla. Incluso la sociedad civil cubana, si no llega a ser por el internet, ni siquiera se entera de esas cosas. De hecho, es políticamente incorrecto, súper políticamente incorrecto. Pero imagínate tú que tú le expliques a un niño inmediatamente después de que él diga, pioneros por el comunismo, seremos como el Che todos los días en el matutino. Tú le digas, tú sabes que el Che mató a personas o mandó a matar a personas. Simplemente porque se oponían a sus ideales. Exacto. Y porque no eran el hombre nuevo que él estaba. El hombre nuevo no podía ser maricón, no podía tener el pelo largo. Y hablando de ese tema, la nueva izquierda, lo que se llama los progres, se jactan de enarbolar la bandera LGBTI con una imagen de Che. Que vende millones de dólares. Que vende millones de dólares. ¿Me entiendes? Que desgraciadamente es una de las imágenes más icónicas del mundo, de la historia del mundo. Y ahora que estamos hablando y de la comunidad LGBT, y de los homosexuales, y de los Elvis Presleyanos, el primer campo de concentración en Cuba, que fue realmente un campo de trabajo, es anterior a la UMAP, pero un poquito anterior nada más, que fue en la península de Guanacabibe, que lo fundó el Che. No era precisamente para los homosexuales, pero sí para los desviados revolucionarios. Gente que él creía que estaban haciendo las cosas incorrectas porque no se atenían a la idea de la revolución y los mandaba para los campos de trabajo. Y después entonces es que viene los UMAP. O sea, el Che es uno de los promotores de que las unidades militares de ayuda a la producción tuvieran ese desarrollo. A mí me da mucha gracia por eso, porque incluso te puedes encontrar a muchos extranjeros que se jactan de decirle facha a cualquiera que no sea de ideología de izquierda, fascista, que es lo que dicen, y te lo dicen con una boina de Che y un pullover de Che que diga hasta la victoria siempre. Entonces tú me vas a llamar fascista a mí. En las marchas del Orgullo Gay en Cuba se hizo muy famosa una imagen, creo que era de un chileno de izquierda y todo lo demás, que vino, o sea, ha participado en varias marchas LGBT y llevaba un pullover con una imagen del Che con un cartel apoyando a la comunidad LGBT. O sea, no hay nada más anacrónico, más antagónico que... Sí, eso es como ver un judío con una imagen de Hitler, marchar con una imagen de Hitler. Exacto. A favor de los derechos del pueblo judío con una imagen de Hitler. Entonces, ¿qué ha ganado la revolución cubana? Con ese monopolio de la comunicación que ha existido durante años, que ya lo hemos hablado en otros podcasts. ¿Qué ha ganado? Se ha aprovechado de ese monopolio para vender esa imagen ficticia y a como a ellos les ha gustado. Y te lo voy a poner en un ejemplo ahora con un hecho que pasó hace unos días, que fue con lo del Marching Rock, la fiesta de Halloween, la dominación cultural que dicen los muchachones de Confilo, y cerraron el Marching porque un muchacho se disfrazó de oficial de las SS alemán. Pero nosotros vemos a diarios extranjeros y cubanos andar con boinas de Che como souvenir,
caminar con boinas de Che, con pullovers de Che, y enarbolar las banderas de Ernesto Guevara y de esa supuesta izquierda con mucho orgullo, personas que han exterminado, por decirlo de alguna manera, a todo aquel, o que quisieron exterminar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus ideales. Exacto. Entonces, ¿cómo se mezcla eso con cuál es la analogía que existe entre ese fascismo que ellos repudian y el fascismo que ellos apoyan? Porque eso es fascismo. Pero yo cuando pasó eso, por ejemplo, yo hice un post que decía, ojalá y en la Constitución de la República de Cuba sea un delito estar disfrazado con una boina, con una estrella en la frente o con un pullover de Che. Sí, porque se dice que cuando tú usas un disfraz de las SS alemanas estás dañando moralmente a un pueblo que sufrió mucho, como es el pueblo judío. Que ahora mismo esa es la misma izquierda que apoya el antisionismo y el antisemitismo. Sí, porque los considero tan incongruentes que no se puede hablar del tema. Pero referente a ese post que hiciste, cómo ahí están dañando a una comunidad, sobre todo un exilio, volvemos a caer en un tema del exilio histórico, que fue expulsado de Cuba a golpe de mítines de repudio, de huevos, con miedo de ser mandados a campos de concentración por no ser políticamente correctos o por ser desviados, como lo llamaron ellos, porque Che dijo claramente que el campo haría hombre a los homosexuales. Es como dijo David en Fresa y Chocolate. Los errores de la revolución no son la revolución. Y lo que pasa es que la revolución cubana está creada, está formada por mitos. Uno de los grandes mitos de la revolución cubana que ha sido, de hecho, de los que más valor moral, supuestamente moral, ha desarrollado, es el mito del Che Guevara. ¿Me entiendes? Sale a preguntar cuánta gente sabe, por ejemplo, que el Che Guevara tiene raíces aristocráticas. El Che Guevara procedía de familia irlandesa que se asentó en Argentina en el siglo XVIII. Pero además de eso, el abuelo de Che Guevara llegó a ser uno de los tipos más ricos de Sudamérica. Y la familia de Che Guevara, donde nació el Che Guevara, era uno de los más ricos. Era una de las familias más ricas de Latinoamérica, de Argentina. ¿Quién sabe que la partida de nacimiento de Che no es el 14 de junio, sino el 14 de mayo? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque estaba mal visto que tú quedaras embarazada antes del matrimonio. Y el Che nació el 14 de mayo, ¿sabes? Y yo creo que precisamente para desmitificar a estos supuestos héroes hay que hacerle un recuento de su vida. Hay que empezar desde cero. Hay que empezar desde cero. Y la vida de Che está llena de hechos curiosos que ya te hablan de la formación de este hombre nuevo, que lo que hizo fue desarrollar una apología a la muerte. O sea, el Che era un defensor acérrimo de la muerte. Su ideal era la muerte. Yo ahora mismo te puedo comparar al Che con el Fausto de que se le posó el diablo y el diablo le dijo: ven, yo te voy a dar lo que tú quieras y entrégame tu alma. ¿Entiendes? Sí, porque la idea de él era ni siquiera apresarnos, la idea de él era directamente a muerte. El que no esté conmigo tiene que estar bajo tierra. Exacto. Entonces es muy cruel y ojalá muchos, sobre todo porque yo discuto mucho con chilenos, con argentinos, con españoles, que tienen una idea muy ficticia de lo que es la izquierda y utópica de lo que es la revolución cubana. Pero vemos a lo mismo. Ya hoy, 2023, es culpa porque la información está ahí. La información está ahí. Y no quieren buscar más porque no les da la gana, literalmente, como se dice en buen cubano. Entonces yo discuto mucho con ellos porque, hombre, ¿qué estás defendiendo? ¿Entiendes? Que nosotros crecimos, volvemos al principio del podcast, diciendo pioneros por el comunismo seremos como el Che, sin saber ni siquiera qué significaba, sin saber a quién nos estábamos refiriendo, solamente a un pedazo de lo que querían ellos contar. Entonces es muy duro
Y es algo oscuro enseñar a un niño a querer ser como una persona tan oscura de alma como era Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, la revolución también le ha sacado mucho provecho a eso, mucho dinero. ¿Cuántas boinas y cuántos pullovers y cuánto banderita se vende hoy en día? Tú ves a los extranjeros con sus boinas que ellos se creen que van a arreglar el mundo, que tú los ves que se ven muy hippie ellos por La Habana, No. que ellos se consideran muy humanistas El otro día por comprarse una boina. El otro día yo estaba viendo un reel de Instagram donde decía, el reel hablaba de Fidel Castro y de la moda que implantó Fidel Castro, y dicho sea de paso también el Che Guevara, la moda de la estética revolucionaria, ¿no? que ellos de alguna manera implantaron. Y yo cogía, yo me imaginaba así que un día Fidel Castro se levantaba en el 84, por ejemplo, y decía, qué cansado estoy de tener que vestirme todos los días de verde, por tal de aparentar. Y es de carajo, bro, es de carajo. Imagínate tú, por ejemplo, porque a mí me encanta mucho la analogía con los niños, porque los niños tienen esa... Pero igual, un pelo largo, como lo usaba el Che, pues, el Che usaba el pelo largo. Sí. Un pelo largo en esa época, es decir, lo puedo hacer yo porque soy una figura, pero el que usa el pelo largo es directamente homosexual. No, pero además, y el que tenga barba... El que tenga barba. La barba y el pelo largo es un imán de poder donde te dice, yo soy el que puedo tener el pelo largo y yo soy el que puedo tener la barba. ¿Me entiendes? Y es lo que te decía, yo siempre voy a los niños por la inocencia. Y otra de las cosas curiosas para seguir desmitificando el Che, imagínate que tú le digas a un niño ahora de primera, que tú le digas, papito, ¿tú sabías que el Che en sus últimos años no era amiguito de Fidel Castro? Que ellos dos... Que eso es algo que casi... Que ellos dos no se podían ni ver. Es como si tú al niño que más mal te cae del aula, que fue tu amiguito, de repente se peleen y no quieran verse. Y cuando yo descubrí eso, dije, wow, ¿me entiendes? Y tiene que ver, que si quieres después hablamos de eso, tiene que ver con las dos cartas de despedida que dejó el Che a Fidel. ¿Y qué pasó con Fidel y el Che en el rumbo, Sí, y estuvimos en el hablando de rumbo eso. estalinista que toma la revolución? Porque estuvimos hablando de eso, que el Che era maoísta. Sí, el Che se fue decantando por la ideología de Mao Zedong, la ideología comunista de Mao Zedong, y se fue dando cuenta que la URSS en ese tiempo ya estaba consolidada como un imperio y parece que no le cuadraba mucho esa tarea. Y tiene batalla con Fidel Castro, y Fidel Castro se da cuenta de esa tarea. Que hablando de todo esto, de ideología maoísta, de ideología stalinista, me viene a la mente con lo que te estaba diciendo hace un rato de los muchachos de Confilo, que utilizan mucho la palabrita esta de dominación cultural. Como si el manifiesto comunista se hubiese firmado en la Sierra Maestra. Es decir, como si los muñequitos rusos los hubiesen realizado en el ICRT. Como si la historia me sorprendera de Fidel Castro no fuera un falso programa político, control C, control V de mi lucha de Hitler. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Que era un puro nacionalsocialismo. Entonces, Dice que eso me recuerda a un amigo mío que me dice que Hitler y Fidel Castro eran lo mismo. La diferencia era que Fidel Castro no tenía gas para hacer las cámaras. yo siempre cuando me hablan... que no tenía, que aquí no había gas para hacer las cámaras, así que tuvo que hacer las UMAP, votar a la gente del país y todo eso. No, pero diga facilito, es una frase de Norberto Fuentes. Norberto Fuentes, que fue agente de la seguridad, súper escritorazo, fue agente de la seguridad y después el tipo renegó de toda esa manera. Pero Norberto Fuentes tiene una frase que yo repito mucho y es: la represión en Cuba no tiene sed de sangre, es utilitaria. Exacto. No hace falta la sangre, es mucho más funcional. Actos de repudio, campos de concentración, El miedo. represión. Que crezcas tú con el miedo porque ¿me tú desde entiendes? niño estás creciendo con un miedo infundado. Este daño antropológico del cual no el Che hables, es no hables cómplice. de eso porque te puedes buscar problemas. Entonces ya uno crece, te inyectan, es como si te inyectaran el miedo desde niño. Y es controversial porque supuestamente te forman
bajo la idea revolucionaria de que todo lo mal hay que decirlo y nosotros estamos contra el mal del mundo, pero si ves algo mal hecho por ellos, no puedes hablar de eso. No, eso, muchacho, tienes que tener No, cuidado. porque además, Entonces creciste con ese miedo. no puedo, o sea, a ti te puedo llevar a la dirección, pero no podría de tus padres. De tus padres. ¿Qué te están enseñando tus padres acerca de la revolución en la casa? Exacto. ¿Qué te han dicho al Che en la casa? ¿Me entiendes? Y eso es funesto, papá. Entonces es el miedo a perder el trabajito que te da la comida de 2 días, porque el salario cubano no da para más. Entonces te quitaron tanto que ya lo poquito que te dejaron, tienes hasta miedo a perder. Y te forman así porque es el terror infundado hacia que si estás en contra de ellos no vas a ser persona más nunca, no vas a poder levantar la cabeza más nunca en tu Es país. más, te voy a dar una anécdota. Una vez yo estaba en sexto grado y yo fui al concurso provincial de historia. Y la profesora me dijo, mira, dile a tu papá, dile a alguien de tu familia que busque 3 fotos y las recorte. Una foto de Chávez, una foto del Che o una foto de Martí. Porque uno de los 3 te debe salir en la caracterización que tienes que hacer en una de las preguntas. Broly, me salió el Che. ¿Y por qué era la foto? Porque la foto me dijo, y lleva goma de pegar. ¿Por qué? Porque si dentro de mi desarrollo de la caracterización yo ponía una foto del Che, eso le daba mucho más validez a mi caracterización. Y ahí vamos a lo mismo. Tanto el Che como Chávez, como Martí, quitando por supuesto Martí, Sí, porque eso procedían de familia humilde, sí, siempre todo el fueron mundo, buenos estudiantes. todo el Y mundo, es lo que te decía. hay un monólogo, yo le decía que eso es un monólogo que te lo enseñan. Tú cuando tienes que dar una caracterización de alguien, tienes que empezar, provenía de una familia humilde, de padres obreros, aunque fuera mentira. Y era lo que decía el Che. El Che nació en una familia aristocrática, pero además de eso, el Che era un super jugador de rugby. ¿Tú me entiendes? El rugby es un juego aburguesado, es un juego imperialista, Sí, o sea, ¿me entiendes? Entonces el Che con 23, 24 años, papi, anduvo en motocicleta por una gran parte de Latinoamérica y eso me viene ahora. ¿Quién podía hacer eso? Y ahora me viene el Yo creo que eso discurso. nosotros no lo podemos hacer ni aquí en Cuba. Ahora me viene el discurso de Eliezer Ávila cuando le da la superperreta a Reina Telecom, Sí. que le dice, bueno, si yo quiero ver la tumba donde está enterrado el lugar fúnebre donde fue encontrado los restos del comandante, allá en Liguera, yo no puedo pagar un pasaje, porque bueno, con mi salario, con mi estipendio estoy... ¿Cómo hacemos tú y yo ahora mismo? Vaya, porque nosotros estamos en una isla y no tenemos frontera, pero Ni decimos... peces tampoco. No, bueno, sí, no tenemos ni frontera ni peces, tenemos campo y no tenemos lechuga, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos tú y yo un viaje supuestamente como que hizo el Che? Ahora mismo, ¿cómo lo hacemos tú y yo? Primeramente, donde sacamos una moto y decimos, vamos a conocer Cuba en moto, vamos a darle la vuelta a Cuba en moto. Que es lo más fácil. Que es lo más fácil. Hipotéticamente es lo más fácil, Sí, porque sí. es línea recta todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué dinero lo hacemos? Nada, Un joven cubano, un joven estudiante cubano, ¿cómo puede hacer eso? nada, o te empatas con una extranjera, o eres ¿cómo decía Cipriano Rodríguez? Un asalariado, se me olvidó la frase de Cipriano Rodríguez, nada, o eres un hijito de papá y de mamá de la cúpula, y te puedes dar todos esos gustos, ¿me entiendes? O Otra eres cosa- un cubano americano que va y viene. Exacto. Otra cosa que de no los queremos, no los necesitamos. Otra cosa que ahorita estabas mencionando, que me gustó mucho cuando me mencionaste, que en las pruebas de historia, por ejemplo, te vinculaban el Che, Chávez, Fidel y siempre te ponían a Martí. Y siempre han mal usado la imagen de Martí y las han mezclado a todos estos seres oscuros de una manera tan abismal que se confunde. Yo mismo tengo un tatuaje de Martí en la mano y la gente lo ve y me dice que soy comunista. De pinta, querido amiguito. Bueno, lo has visto. Es un tatuaje que es como si fuera con una camisa estrellada, Sí. haciendo una analogía de La noche no será eterna. Bueno, y ahora que hablas de los tatuajes, había gente en los 90, perdóname, en los 90 y en los 80, delincuentes que para que no los parara la policía, lo que hacían era, se tatuaban al Che,
o a Fidel y andaban con desmangados. Y ahí, Y la era- policía lo paraba y decía, "Cere, mira, si yo soy comunista, Cere". ya, eso es como un solapín. ¿Me entiendes? Sí. Un solapín, haz lo que tú quieras. Pero está claro si el trovador, que hace poco solamente por decir que era revolucionario, por poco ni iba preso. Como se Becker, Fernando Becker. Fernando Becker, andaba por solamente por decir que era apoyaba a la revolución. Él Es decir, él solamente apoya a la revolución. tú solamente apoyas a la revolución y eso te exonera de cualquier delito que tú hagas. Me molesta mucho, no vamos a hablar de eso porque no tiene nada que ver con eso, pero me molesta mucho que la gente diga los protodefensores de Becker, no defensores, los protodefensores, digan que a Becker le pasó eso por negro y feo. Eso me molesta mucho. Digamos que de cierta manera no vaya de tener razón. Y eso es parte del racismo institucional que hay aquí. ¿Me entiendes? Pero son ellos mismos los que están haciendo apología a eso. Pero me molesta mucho. Pero mira, sin embargo, Fernando Becker sería un buen ejemplo de lo que es el hombre nuevo de Leche. El hombre nuevo de Leche. Los Michel Torres Corona, los La- Rosán Pérez Casabona que apareció hace poquito. El necio, todo este piquete del hombre nuevo. toda- Que no es más que estoy utilizando a mi favor la fuerza de un Estado, es decir, estoy escondido bajo la saya de un Estado que reprime a todo el que dice algo contrario a mí y yo me voy a aprovechar de eso. Y es algo que ni ellos mismos han caído en que personas más importantes y más influyentes que ellos, aliados de la Revolución Cubana, los han tronado, cuando no les ha hecho más falta. Ahora, hay una pregunta. Y hay una pregunta y siempre va a estar el daño antropológico de un medio. ¿Cómo la sociedad cubana toma el camino democrático? No estoy diciendo que ahora ni en 10 años, pero bueno. ¿Cómo la sociedad cubana toma o sea, por supuesto, incluidos los militares, porque es una parte importante. Sí. ¿No? Posiblemente en Cuba, no los militares, los soldados son de los más brutos que hay en la faz de la tierra. Pero cómo la sociedad cubana toma el camino democrático de desmitificar a una figura tan nefasta, tan disgusting, como dice la gente, tan desagradable, como Che Guevara. ¿Entiendes? Che Guevara nos metió a nosotros en la sangre el hecho de que para sobrevivir teníamos que pasarle por arriba a Malanga y al puesto de vianda. Y hoy no hay ni Malanga ni puesto de vianda. Ricardo, yo creo que para eso lleva un proceso de muchos años de reeducación de la sociedad civil cubana, que tienen que nacer generaciones nuevas con otro sistema educacional, con un sistema educacional realmente cívico, basado en lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, va a demorar mucho. Tú estarías, por ejemplo, si en tu poder estuviera, por ejemplo, no hacerlo, sino llevarlo a referéndum, tú estarías, por ejemplo, dispuesto a quitar de los matutinos diarios en las escuelas la frase que el comunismo será Sí, no, una de cajón, de cajón. Tú estarías, De cajón, quitarla. Tú llevarías a referéndum el quitar la jornada Camilo Che tan malversada. Sí, que es está. ese es el problema, que la historia de Cuba está muy malversada. Acabas de decir la palabra exacta. Para mí todo lo que vincula a los niños, porque para mí la infancia es sagrada. Para mí la infancia es sagrada y todo lo que vincule a un niño, a una ideología nefasta, que nos hizo tanto daño, que nos ha hecho tanto daño y nos sigue haciendo tanto daño, porque separa familia, amigos. Separa familias dentro de la propia familia. Dentro de la propia casa. dentro de la propia casa. Entonces, para mí eso es algo que, aparte, un niño no sabe ni siquiera qué es comunismo. Él no tiene por qué decir que va a ser comunista. Es como yo cuando niño lo repetía y no sabía qué cosa. Sí, tú gritas que quieres ser comunista, pero tú no sabes ni lo que es el comunismo, ni en qué se basa el comunismo, ni sabes que el comunismo tiene en la miseria a tu país. No obstante, si el niño cuando cumpla 18 años quiere ser comunista, hágale pues, ese es tu real problema. Pero yo no tengo por qué obligarte a decir algo que tú ni conoces. Porque ahora mismo nosotros
lo hemos hablado. La información está ahí. Ya tenemos internet, ya tenemos acceso a a mucha información. No tenemos por qué hablar de algo que no conocemos sin antes indagar un poco más. Podemos indagar. Ya nosotros de adultos debemos llamarnos a conciencia y respetarnos primeramente a nosotros mismos. Para respetar a los demás tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Y antes de hablar algo que no tiene sentido, decir, déjame informarme un poco más, déjame leer un poco más. Entonces, ahí volvemos al tema de que en la reestructuración cívica de la sociedad civil cubana va a demorar mucho, porque también va a estar en parte de la conciencia del pueblo cubano que diga, déjame buscar por qué esto está mal, déjame buscar qué parte no me contaron, déjame buscar qué parte no me dijeron, déjame comparar la información, porque está bien, yo te estoy diciendo todo esto, te doy los artículos, pero compáralo tú solo para que te des cuenta lo que es el bien y lo que es el mal. Ahora mismo que estás hablando de la información y que siempre hacemos hincapié a eso, imagínate tú decirle a la sociedad civil cubana lo que yo te comentaba ahorita, que en los últimos años del Che, las desavenencias entre Fidel Castro y el Che fueron tan abismales que hay periódicos muy serios, hay fuentes muy serias que hablan de un distanciamiento entre lo que tenía pensado Fidel para su revolución cubana, que era el apego total al estalinismo, o sea, al post-estalinismo, y la corriente maoísta que tenía el Che. De hecho... ¿Cuál de las dos más sangrientas? Sí, ahí está. ¿Cuál de las dos más sangrientas? Sí, lo que pasa que al final tomaron, digamos que caminos diferentes. Después de miles y millones de muertos tomaron caminos diferentes. Pero, por ejemplo, imagínate tú que tú le cuentes ahora a la sociedad civil cubana. Y es bueno que siempre digamos las cosas con nombres y apellidos. Sociedad civil cubana, tanto la que vive en Cuba como la que vive en el exterior. Yo sí, porque llamo aquí siempre La Habana del Norte y La Habana del Sur. Porque aquí se le dice Sociedad Civil Cubana a los CDR, la FMC, y no. Eso no es solamente no. Sociedad Civil Cubana es el pueblo cubano entero, ya esté donde esté. Que aquí siempre te han enseñado que el que está afuera no puede opinar, porque ya está afuera. Claro. Que el que está afuera no tiene están derecho. casi obligados a mandarle comida a sus familiares. Sí, para que... están obligados a mantener económicamente, a financiar todos los males de la revolución, pero no pueden opinar. Para que, y esto es una exageración, pero bueno, para que los niños que van a la primaria estén alimentados y puedan gritar todos los días, y donde les pone el comunismo se deben comer che. A esos mismos. Suena exagerado, pero sí es. Sí, esa misma generación que la expulsaron de Cuba por todas las políticas nefastas de la revolución cubana, se ve obligado a comprarle tenis a esos niños, a comprarle las mochilitas, a mandarle recargas, remesas a los padres, porque existe un secuestro emocional. Y eso yo le llamo que es un secuestro emocional. Porque te obligan prácticamente y después te cogen y te dicen, pero quieres matar de hambre a tu familia. Eso te da un choque emocional con el que ellos han jugado toda la vida. Y se ha sustentado en ese secuestro emocional para obligarlos a financiarse. Mira, hay gente en Cuba con mucha hambre que no le interesa y con mucha miseria que no le interesa enterarse primero de estos chismes históricos, pero de estas verdades históricas. Pero sin embargo hay gente con mucha miseria y con mucha hambre en Cuba que sí le interesa, ¿me entiendes? Pero por ejemplo, vamos a poner que Cuba ahora mismo no tiene hambre, no está viviendo en la menor de las miserias, vamos a ponerlo en el mejor de los peores escenarios. Y vamos a decirle, ustedes saben que Fidel Castro prácticamente expulsó, y no lo digo yo, ahí están las fuentes, búsquenlo, expulsó prácticamente al Che de Cuba. Y la respuesta es facilita. Esa famosa carta de despedida que leyó Fidel Castro en un discurso, la leyó en contra de la voluntad del Che. El Che le escribe 2 cartas, pero le escribe esa primera carta donde le dice, esta carta, cuando la leas es porque yo o fui capturado o estoy muerto. Y Fidel la lee en octubre, el 3 de octubre del año 65. Cuando el Che estaba en África, en el Congo. El Che estaba en África. En el Congo. Si tú rompes ese contrato entre 2 personas que eran compañeros de lucha y compañeros de idea, brother, ¿qué tú le estás diciendo al mundo?
le está cerrando las puertas al Che y está dando a entender que el Che está in país. ¿Me entiendes? Pero entonces después el Che entra a Cuba clandestinamente, se maquilla, sale para Bolivia. En Bolivia no había ninguna preparación. Fidel los dejó solos. ¿Me entiendes? Sí, hay una historia mal contada sobre la guerrilla en Bolivia porque fue un fracaso desde que se montaron en el avión. El nombre en clave para conversar, o sea, en la guerrilla del Che en Bolivia, el nombre clave para referirse al apoyo de Cuba era algo como Manila, sin recuerdo de Manila o algo por el estilo. Nunca pudieron decir esa frase porque Cuba, o sea, Fidel Castro, le envió ayuda, no le interesaba. Se habla de un famoso radio que tenía la guerrilla del Che, que fue ensamblado en Cuba, que estaba roto, sí, pero además, ¿qué clase de hombre nuevo es un tipo como el Che que cuando va a ser capturado le dice a sus captores, no me maten, yo soy el Che Guevara, valgo más muerto que vivo? Valgo Más vivo que muerto. Vivo que muerto. ¿Me entiendes? Brother, no hay frase más capitalista que esa. Ibas a venderte. Bueno, Como después te vendí millones y millones de camisetas. fotos y De camisetas. Tú, ¿entiendes? el antiimperialista, que estaban haciendo dinero contigo en camisetas. Y entonces, como curiosidad, hay otra carta. El Che escribió muchas cartas de despedida porque aparte el tipo tenía un trauma con la muerte. Pero hay otra carta de despedida donde el tipo le da el berro a Fidel Castro por la política económica y el funcionamiento del partido y del Estado que él estaba viendo. El loco casi que fue un visionario, por ejemplo, en lo de la zafra de los 10 millones. El loco le dijo, Acere, me parece, le dijo Fidel, me parece que te estás metiendo en un canal de una hiperrealidad y esto no es lo que estamos construyendo. Va a haber un fracaso sustancial de aquí a unos años si no se arregla esta tarea. Menos de 10 años después estaba en lo de la zafra de los 10 millones que fue un fracaso. Como todo lo que se le metió en la cabeza a él por puro capricho. ¿Entiendes? Entonces, mira, y yo te lo juro, ahora mismo ni quiero hablar de los asesinatos, ni de los asesinatos, ni de las ejecuciones extrajudiciales, ni de los fusilamientos en la cabaña, no me interesa nada de eso, porque además no venimos aquí a hablar de muerte. Pero sí me parece importante, necesario, empezar a desmitificar desde todas las plataformas posibles. Desde todos lados. ¿Me entiendes? La figura de Ernesto Guevara. Yo he tenido, te lo dije al principio, cada vez que veo a un extranjero con algo aquí en Cuba, así, una onda souvenir, porque consideran que algo de Che es símbolo de Cuba, entonces, del pueblo cubano. Y yo estuve con el pueblo cubano y mira mi boina de Che. Y yo siempre los increpo, le digo, usted sabe que ese hombre hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Usted sabe cómo realmente lo ve la sociedad cubana, más allá de lo que le ha vendido el Estado y el partido. Usted sabe lo que piensa el pueblo cubano, usted sabe lo que piensa el exilio cubano de eso. Usted sabe lo que le hizo el Che al exilio, al primer gran exilio cubano. Exacto, usted lo sabe. Entonces, si no lo sabe, me parece que es una falta de respeto para nosotros que hemos sufrido tanto, que usted enarbole con tanto orgullo. Es como que como que yo vaya a España y no sé. Es como que yo vaya ahora a Argelia y me ponga un pullover del presidente de Francia cuando el tiempo de la revolución argelina. Y de hecho, hablando de Francia, la figura del Che, aquella foto que tomó Corta y la boina y todo eso, cuando tuvo el boom, fue precisamente cuando la revolución de mayo del 68 en Francia. Que esa gente, digamos que tomaron algunas ideas guevaristas. Incluso hay una categoría que se llama ideas guevaristas. Que de hecho muchos movimientos latinoamericanos de guerrilla que después se convirtieron en movimientos paramilitares y de carteles de la mafia. Si tú buscas sus estatutos, muchos de sus estatutos dicen que tienen una ideología guevarista, que es llevar la revolución a toda América Latina, bla, 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 bla. La idea del Che se convirtió en un cáncer, brother.
un cáncer en fase terminal que tienes 15 días de vida y te lo dicen el día 13. ¿Entiendes? Y así sigue carcomiendo a Latinoamérica. Esas ideas siguen carcomiendo Seguimos hablando de la apología de la muerte de Che. Bro, ¿cómo se llamaba el batallón? El Che tenía un batallón suicida en el Ejército Rebelde, el batallón suicida. Que estaba, entre otros, estaba el vaquerito, que era una chicharrada de la vida. Ese loco, era un suicida. El batallón suicida. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate tú. Mira, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, porque sí he leído de que el Che y Camilo eran muy buenos amigos. Yo estoy seguro que dijo algo, pero me gustaría recordar ahora mismo, o me gustaría saber en todo caso, ¿no? ¿Qué le pasó al Che por la cabeza cuando la muerte de Camilo? Cuando la muerte de Camilo. Me he preguntado. Debe haber escrito algo por ahí, o deben haber escrito algo que dijo que supuestamente escribió el Che. Que supuestamente escribió el Che. Pero yo nunca he visto nada, ahora que mencionas eso, nunca he visto nada referente a ese tema. Es decir, al Che me gusta, bueno, si alguien lo tiene, ojalá que nos lo dejen en los comentarios o que nos los compartan, porque es un tema interesante, es un tema súper interesante saber qué opinaba el Che sobre la desaparición física misteriosa de Camilo Cienfuegos. Como tuvo así, yo tuve un amigo en el pre que se buscó tremendo problemón en una jornada Camilo Che, porque tú sabes que había que por la mañana leer, hacer como una preparación política y todo esto, matutinos especiales. Y él estaba leyendo la biografía de Camilo y cuando le tocó hablar de la muerte, inconscientemente dijo la desaparición física misteriosa de Camilo Cienfuegos. Ups, mi hermano, mira. Y lo hizo. Llama a tu padre, no, muchacho. Lo que se armó ahí por la palabra misteriosa, porque que es misteriosa, aquí todo el mundo sabe lo que pasó y él el subconsciente lo traicionó, dijo, desaparición física misteriosa de Camilo Cienfuegos. Mira, otra cosa, hablando de misterio, la gente tiene, incluso hay una concepción dentro de Cuba, hay una concepción médica, ¿no? Sí, del Che como médico. Y si quieres lo pueden buscar, hay un museo en Argentina que se llama Museo del Che, y tiene un sitio web que se llama museodelche.gov.ar, donde te muestran el carnet de enfermero del Che. El Che nunca se llegó a graduar. O sea, se graduó de medicina, pero muy posiblemente con datos falseados. Porque hay una investigación de una fuente de izquierda que hizo una investigación durante años, un hombre, no recuerdo ahora el nombre, donde el tipo dice que fue imposible, que era imposible, humanamente imposible que el Che se graduara en tan poco, o sea, hizo la carrera le quedaban como 4 años, la hizo como en 3 meses. Es imposible. De hecho, dice que la asignatura que más trabajo le costó y que nunca superó se llamaba en aquel tiempo clínica neurológica. ¿Me entiendes? Puede ser a lo que actualmente hoy morfofisiología 3, que es sistema nervioso central y periférico. Ah, pequeño, ¿verdad? Que tú... Sí, yo estudié algo de eso. Bueno, ven acá, tú que estudiaste medicina, ¿te hablaron alguna vez de la concepción del Che Guevara dentro de la salud? Dentro o sea, la concepción guevarista de la salud en Cuba. Sí, a ver, hay estatutos en todas las facultades de ciencias médicas de Cuba. Bueno, si te pones a pensar, el ABC de la FEU de ciencias médicas es el único. ¿Qué cosa es la FEU? De la FEU, Federación. Sí, bueno, para los extranjeros, la FEU es Federación Estudiantil Universitaria. Es como un sindicato, ¿no? No, es un movimiento que se creó incluso antes de la revolución, sí, pero que fue tergiversado por la revolución y fue puesto a los pies de la UJC, Unión de Jóvenes Comunistas. Es decir, la FEU responde directamente al Partido Comunista y a la Unión de Jóvenes Comunistas. Que los UJC son como los Boy Scouts del partido. Exacto, pero es lo único que está permitido dentro de la Federación Estudiantil Universitaria y que da un claro ejemplo de que no existe autonomía universitaria. Y ese es el ejemplo que te voy a poner ahora en ciencias médicas. Es una de las facultades que más expulsa estudiantes por problemas políticos, porque en los estatutos dice
que no se puede tener, y viene de eso, de la concepción guevarista Del hombre nuevo. del hombre nuevo, Del hombre nuevo. como médico. ¿Qué diría? Entonces, Incluso yo recuerdo, no, supe de un alumno en la facultad Fajardo que era transexual. Imagínate, che, ¿qué pensaba de eso? bueno, conmigo estudió un muchacho, no voy a decir el nombre aquí, pero estoy seguro que muchos van a saber, que se fue del país, se fue para Europa, para Italia creo, que fue expulsado de Girón, de la facultad de Girón, ¿De qué está en playa? la que está en Playa, por un estado de WhatsApp, por un meme en un estado de WhatsApp. Lo vio un muchacho dirigente de la FEU en ese momento, Un futuro cuadro. un futuro cuadro de la FEU, chivatón, como decimos en Cuba, malintencionado, porque un estado de WhatsApp es algo incluso súper privado. No súper privado, pero es un círculo muy pequeño, no es como una red social como Instagram, como Facebook, como Twitter. Le tiró un screenshot a ese estado de ese muchacho y se lo envió a la rectoría de la Facultad de Ciencias Médicas. Al muchacho lo analizaron y terminó siendo expulsado de la facultad porque era un meme de Fidel, no me acuerdo, no recuerdo Incluso ahora bien. que tú dices eso, No Cere, recuerdo bien qué era. Un ejemplo claro de segregación y de apartheid político e ideológico, de que poco se habla a nivel internacional. Sí, porque la izquierda no menciona eso. Del apartheid que se vive en Cuba, en centros estudiantiles y no, en eso que centros tú has dicho pasa. y en En centros la laborales, universidad cubana. en las universidades cubanas. Pero lo que estamos hablando de la ideología del hombre nuevo y la ideología de Guevara, en ciencias médicas donde son radicales extremos. Claro, por supuesto. Extremos. Hasta el punto de que este ejemplo es real y es este muchacho, te estoy hablando hace 4 años, 3 años, es decir, no fue que te dicen, no, pero eso pasaba en los 80, no. Hablando hace poco por un estado de WhatsApp. Un estado de WhatsApp expulsado de la carrera. Leo, ahorita estabas hablando de Fernando Becker, que sí, que es feo y negro, porque las cosas como son. Imagínate ahora que la imagen de Che, porque Che era un tipo bonito, era un tipo agraciado. Imagínate ahora que esa imagen de Che sea la imagen de un revolucionario negro y feo. Tendría el mismo efecto para la revolución y para vender esa imagen al mundo de la revolución y de la idea del hombre nuevo. ¿Por qué no le han vendido a Lázaro Peña al ¿Me mundo? entiendes? Ah. ¿Por qué no le venden a Lázaro Peña al mundo? Ellos mismos son racistas. Es que ellos se apoyan de una ideología progre ahora mismo que va en contra de eso y va a favor de la familia, en contra del racismo, pero no hay personas más racistas que ellos. Es decir, muchas veces se ha dicho que las cárceles cubanas están llenas de personas de tez negra. No, Y tú vas por la calle, la población penal de Cuba es de las más grandes del mundo en cuanto a población de país se refiere. y tú vas por la calle y ves que la policía para directamente a muchachos de tez negra para pedirle el carnet, para revisarle la mochila, para esto. Entonces, hay un racismo institucionalizado del que ellos han renegado toda la vida, porque es lo que les ha servido a ellos para vender su ideología de izquierda, esto, pero que es real. Y para que veas cómo todo se entrelaza, una de las políticas de reeducación del sistema penal en Cuba, o sea, cuando tú sales en libertad, tiene que ver con el hombre nuevo. O sea, tiene que ver con reformarte para que seas un apoyo más a la revolución, Sí, no. al Sí. proceso revolucionario. Los primeros que tratan de tener como agentes son a los delincuentes. Los delincuentes que no tienen como tal, los cogen y les dicen, atiende para acá, ya tú vas a estar toda la vida preso, mejor trabajas para nosotros. Vas chivateando, incluso muchas veces dentro de la cárcel y afuera, vas a estar chivateando, sobre todo a los que... Es que incluso los que te interrogan, muchas veces tú los ves y tú dices, ¿en serio tú eres una persona que me va a interrogar a mí sobre un tema político? Que Eres veo. una persona que eres parte de la justicia de este país. Tú eres una persona que eres parte de la justicia de este país. Y es que te das cuenta que todo está, o sea, es un cáncer. Es un cáncer que ha hecho metástasis en Cuba y en la sociedad civil cubana. Eso no, para mí no tiene otro nombre. Que ojalá
ese cáncer se ampute en algún momento. No te estoy hablando ni de que creen una vacuna, no. A mí, en lo personal, me gustaría que ese cáncer se erradicara por completo, se amputara y que naciera algo nuevo. Ahorita tú hablaste, ahorita te pregunté sobre las ideas de referéndum, de lo de la jornada, Camilo Che y lo del Che. ¿Tú dejarías en una Cuba democrática, en una Cuba real, tú tendrías algún problema con que la imagen de Che siga siendo reproducida, por ejemplo? Pero reproducida en qué aspecto? A Que nivel la gente quiera llevar sus pullovers, que la gente quiera llevar su... eso habría que verlo más adelante. Para mí, a ver, yo soy muy defensor de la libertad individual. Exacto. Yo soy defensor de la libertad individual. No creo que el Estado, o que el Estado cubano, o que ninguna institución tenga que tener una foto de Che en el lobby o en la recepción, o ni de Fidel, ni de nada de eso. Moralmente cuestionable al que lo use, sí, pero Pero es tu derecho, es totalmente cuestionable. aunque sea moralmente cuestionable, es tu derecho. Que tú no puedes usar eso para hacerme un mitin de repudio a mí, porque en una Cuba libre, tú el día que vengas con un pullover de En Che, una Cuba libre no deben existir los mítines de repudio. tú vienes con un pullover de Che a no dejarme salir de mi casa, y ya la policía en una Cuba libre no va a formar parte, no va a ser tentáculo de un partido, es decir. Y si alguien en una Cuba libre, porque siempre hay rezados, y si alguien en una Cuba libre creara el Partido Guevarista Cubano, Yo creo que eso sí es un problema. te Porque, digo porque, por ejemplo, Polonia porque tiene prohibido el comunismo. tiene prohibido, porque es Aún algo por la libertad individual de cada polaco. exacto, porque es algo que nos ha hecho tanto daño. Es como que ahora en Israel quieran hacer un partido de hitleriano. ¿Tú te imaginas en Israel que salten unos locos y digan, no, nosotros queremos hacer un partido Neonazi. neonazi porque es nuestro derecho y no? Y porque yo soy y porque yo tengo mi libertad individual. Y porque, no, porque ya estás tocando otros términos. Claro. Todos otros términos de los que ellos fueron masacrados y fueron exterminados. Entonces, ya ahí cambia el término. Tú te has pensado con imaginemos, ¿no? Nunca hemos hablado de eso. Imaginemos que tú tienes un hijo ahora mismo. Tú tienes que dar 24. Voy a cumplir 26. Imagínate Ahora, que tienes 26 años. Imagínate que tienes 26 años y tienes a tu hijo en la primaria. Y tu hijo te dice, porque puede pasar, y tu hijo te dice, papá, tengo que hacer una tarea sobre, tengo que explicar en un párrafo, tengo que decir en un párrafo quién era el Che, qué hizo el Che. Bueno, yo solamente lo voy a decir, bueno. El Che creó. Sabiendo las consecuencias que podría traerte eso en la escuela y con el niño. A ver, dime. Yo le voy a decir, bueno, por eso, mira, antes de llegar a lo que yo le dije, es algo que a mí no me gustaría tener un hijo aquí. A mí tampoco. ¿Por qué? Me refiero aquí a una Cuba. Sí, exacto. A una Cuba. A esta Cuba. A esta Cuba. En esta Cuba. A mí no me gustaría tener un hijo en esta Cuba, precisamente porque yo no tendría cara para todos los rosquizquierdas que he sido yo y todos los renegados que he sido yo, decirle, no digas eso en la escuela para que no te busques problemas. Yo no tendría cara para enseñarle a mi hijo a no pensar. Y le diría, por ejemplo, di esto, estas- pero tú sabes qué es esto otro. No, precisamente por eso no quisiera tener un hijo aquí, porque no lo haría. No lo haría porque estoy enseñando a mi hijo a no pensar. Y creo que eso es lo peor que puedes hacer. Porque no le estás enseñando a definir lo que es bueno y lo que es malo. Es como que lo veas dándole, que él vea a alguien dándole golpe a otro muchacho por gusto y que tú no sepas capaz de decirle eso está mal. Y si tu Mira, niño- mira a otro lado. Tú mira a otro lado. Y si tu hijo de la primaria, el niño que no vas a tener en esta Cuba, y si tu niño de la primaria en la jornada, mira, si tu hijo en la primaria en la jornada Camilo Che, la madre está trabajando y no puede ir a ponerle la pañoleta. Y tienes que ir tú. Son cosas que me pasan por la cabeza que yo digo, Sí, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué clase de problema? Primeramente, hay veces si me dejarían entrar a la escuela. Primeramente hay que ver, porque ya tú sabes que tú teniendo un hijo aquí va a estar marcado de por vida. Solamente por ti. O por mí. O por tener un padre, ya sea activista, periodista, disidente, opositor, lo que sea.
que nazca en Cuba bajo esa condición va a tener un seguimiento desde la dirección de la Sí, pero, escuela. sí, pero espera, desde la- vamos a hablar de un tipo que no es nada de eso. Un Ah. tipo que está claro en su talla de, por ejemplo, quién fue el Che, pero no es nada de eso, es un simple trabajador. Yo creo que se lo di, y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Yo tengo un familiar que sufría mucho eso con sus dos hijos. Con sus dos hijos, ahora mismo están en España y él lo sufría mucho. Hablando entre él y yo muchas veces, él me lo decía a mí. Me cuesta lo que te dije hace unos instantes. Decirle a mi hijo, no digas esto, no comentes, no preguntes esto. Porque hay muchas veces que los niños ni siquiera dicen, simplemente preguntan. Y no tienen Y la reproducen después lo que y reproducen después lo que escuchan. O simplemente te preguntan, no sé, estás en una parada comprando cualquier cosa, o estás en un parque infantil y vio una imagen de lo que sea y te pregunta, papá, ¿por qué tal cosa? O papá, ¿por qué? Porque los niños preguntan mucho. ¿No? Y entonces tú al público decirle, no digas eso. Es decir, yo enseñar a mi hijo a tener miedo desde niño, a tener miedo a pensar, no lo considero como algo que me gustaría para un futuro cercano mío. Ni cercano ni lejano. Yo eso me lo he pensado muchas veces. Me lo he pensado muchas veces. Y estoy seguro que fuera una de las cosas más frustrantes que tuviese en mi vida. Decirle a mi hijo, no pienses. ¿Tú has estado alguna vez? Reproduce lo que te dicen en la escuela, no pienses. Porque yo, ya estando en el pre, no se me olvida, estaba en el pre de playa, en Aristides Viera, y tuve un problema con una profesora de cultura política, porque que mandaron a buscar a mis padres, bueno, en ese caso a mis tíos y todo. Y esa profesora, pues el problema fue porque yo no hablaba en la clase de cultura política casi porque no quería opinar. Simplemente no quería opinar. Y ella parece que estaba y ya yo venía expulsado de otro pre por temas. Y yo no quería opinar, yo quería terminar mi 12 grado tranquilo. Y ella ahí. Y cuando me pregunta, hasta que al final yo le digo, a ver, que usted que no, me dice que dé mi opinión sobre algún tema que estaba hablando ella ese día. Y yo le dije, profe, ¿usted quiere que yo le responda mi real opinión o lo que usted me enseñó a decir? Se acabó. No, ya, el silencio total. Leandro para la dirección. Y ya. Y entonces, yo no tendría cara para como yo fui, decirle a mi hijo que no piense. No. Tú resérvate las cosas y tú solamente di lo que te enseño. Tú repites. Tú no pienses, tú repites. No, si a mí no me quedara más opción, por ejemplo, que tuviera un chamo, mi hijo se enferma ese día. No, se enferma. Mi hijo se enferma ese día, bueno, ya la pañoleta, ok, pero mi hijo Ya va el otro día con la pañoleta le puesta. digo, no, mire, profe, se enfermó. Se enfermó. Fiebre de 38 grados. No puede asistir. Evento político no puede asistir. Porque va en contra de muchas cosas y va también aparejado de un relativismo moral. Y eso es lo que tenemos que evitar en la Cuba que queremos seguir construyendo. Y hay que fomentarlo incluso desde ahora. Eso mismo, que no eres la primera persona que he escuchado que lo ha dicho. Si el día que hay algún acto político de vestir a mi hijo de rebelde con un AK y un fusil de juguete en la mano y la revolución y no sé qué más, mi hijo ese día está enfermo y no va a la escuela. Creo que encontramos el término medio para los padres cubanos. Hacer, me gustó hablar de lo de no tanto del Che, sino de la desmitificación. Así que seguramente hay una pila de personajillos por ahí que podemos seguir desmitificando. No, y que hace falta desmitificar. Y que hace falta. Así que muchas gracias por estar aquí y nada,